Hola, ¿cómo estás? So, how many Spanish-speaking countries are there in the world? Could you find them on a map? Can you pronounce the countries in Spanish correctly and talk about their locations in Spanish? By the end of this lecture, your answers to those questions will be sí, claro, y por supuesto. Vamos, let's head off to the Spanish-speaking world. Here we go. Hola, ¿y cómo estás? This is a lecture that is a continuation of the lecture on how the Spanish language, or Castellano, originated, and then later where it spread to. So where did Spanish spread to? Let's take a look at going from Spain, España, to the New World. My first question is, how many countries do you think currently have Spanish as an official language? Go ahead and jot down a guess. If you wrote 20, you're partially correct. Sometimes you hear the number 20, sometimes you hear the number 21, and the reason for that is because Puerto Rico is one of the Spanish-speaking regions of the world, but it is not an official country. It is a U.S. territory. So 20 Spanish-speaking countries plus Puerto Rico. So in Spain, there are many languages spoken in addition to Castellano. But Castellano, which started in the center, was the language that later was spread to the New World under the reign of Isabel de Castilla. So I'm going to walk you through these 20 countries plus Puerto Rico one by one using, and not just walking you through there to learn about the Spanish languages, but using Spanish in the lecture. To help you do that so you don't feel overwhelmed or intimidated, any of the real relevant keywords in Spanish, I'll jot down here in this box so that you feel like you really can access this lecture. Muy bien, vámonos. Okay, número uno, un país. Estos son países. Número uno, España. España. Castellano, el castellano de España. Por favor, escribe uno, España. Ok, ahora vamos aquí. Aquí es otro país. Es un país grande, no es pequeño. Es un país grande y está cerca. Está cerca de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este país? Número 2. Se llama México. Muy bien. México. Y México se escribe con un tilde en la E. México. Ok. Excelente. Número 3. Este país está al sur de México. Está al sur de México y está cerca de México. ¿Cómo se llama? Número 3. Se llama Guatemala. Guatemala. 4. Número 4 es otro país cerca de Guatemala y al este de Guatemala. ¿Cómo se llama? Honduras. Número 4 se llama Honduras. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Número 5. Este país no es grande, es pequeño.
No es grande. Grande. Pequeño. Grande, pequeño. Ok, es un país pequeño. Está cerca de Honduras, pero está al oeste de Honduras. Está al oeste de Honduras. Se llama El Salvador. Se llama El Salvador. Ok, número 6. Es un país bastante grande en América Central y empieza con la letra N. N, Nicaragua. Nicaragua. 7. Número 7 es un país muy famoso por el ecotourismo, ecotourism. Y hay muchos expats que viven allí. ¿Cómo se llama el país? Costa Rica. Número 8 tiene una forma, like form or shape, muy única. Y es un país que conecta América Central con América del Sur. ¿Cómo se llama? Panamá. Y Panamá tiene un tilde en la A. Panamá. Repite, por favor. Panamá. Muy bien. Estás hablando en español. Ok. Estos países están en América Central. América Central. O Centroamérica. América Central o Centroamérica. ¿Ok? Ahora vamos al Caribe. Caribe is Spanish for Caribbean. Caribe. Y en el Caribe hay tres países de habla español. 3 países hispanohablantes. Ok. El primer país aquí, número 9, ¿cómo se llama la isla? La isla que está muy, muy cerca de la Florida. Se llama Cuba. Cuba. Ok, esta isla tiene 2 países. Un país en verde, green, habla francés, French. Haití, Haiti. Pero la parte este de la isla habla español. ¿Y cómo se llama el país? La República Dominicana. La República Dominicana. Y por fin, otra isla. No voy a escribir 11, voy a escribir una estrella porque no es un país. Es Puerto Rico. Puerto Rico, parte de los Estados Unidos. Ok, muy bien. ¿Listos? ¿Ready? Para viajar, travel. ¿Listos para viajar a América del Sur? 11. Shakira es de aquí.
Colombia. 12, Venezuela. 'Ok, ahora vamos al sur de Colombia, al sur, número 13. It's on the equator. Ecuador. Ecuador. 14. Este país es bastante grande, ¿no? Grande como México. Y en este país está Machu Picchu. Perú. Perú con acento. Perú. 15. Número 15. Este país tiene 2 capitales. It's a country with 2 capitals because different branches are located in different cities. ¿Cómo se llama este país? Muy bien. Did you know? Bolivia. With capitals La Paz y Sucre. Ok, aquí. 16, Paraguay. Paraguay. 17, es un país muy largo y estrecho y tiene el desierto, it has the desert, más árido, driest, en todo el mundo, in all of the world. Atacama. ¿Cómo se llama este país? Chile. Excelente, muy bien. 18. Vamos aquí. 18 es Uruguay. 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 Y este país, que es el más grande en toda América del Sur o Suramérica, se llama Argentina. Y por fin, número 20. Oh, before we go to 20, this whole zone I have in blue to show it's not Spanish speaking. What do they speak here and where is this? Brazil, Portuguese, Portuguese, Portuguese. Okay, and now lastly, we're moving here to Africa, and this is West Africa, and this country is Guinea Equatorial, Equatorial Guinea. And Spanish, Guinea Equatorial. Spanish is one of 3 official languages in this country. And what's also interesting, lo que es interesante de Guinea Equatorial es la capital, es una isla. La capital es una isla. So the capital of Guinea Equatorial is off the coast on an island. Excelente, muy bien. Buena práctica. Pronunciar los países en español y aprender palabras en español. Let's conclude by repeating these words that we are adding to our vocabulary to be able to stay in the target language while learning about Spanish. Por favor, repite. País. Cerca. Isla. Viajar. Sur. Norte. Oeste.
este. Grande, pequeño. And notice when I use these adjectives that I use them after the noun. So instead of saying Mexico is a big country, the order in Spanish would be Mexico is a country big. Okay? México es un país grande. Muy bien. Gracias. I hope you learned a lot in this lesson and que tengas un buen día. Have a great day. Hasta luego.